Sean bienvenidos a este video en el cual estaremos abordando el tema del hombre y el medio. Este tema nos corresponde al grupo número 6 y los integrantes somos Freddy Rodríguez, Ruth Hernández y William Ramos. Este tema se divide en 3 subtemas y estos son la influencia del medio en el hombre y el medio modificado y el espacio geográfico percibido y sentido. Para introducirnos al tema estaremos viendo cómo y en qué medida el medio físico ejerce una acción sobre el hombre al actuar sobre su fisiología y su comportamiento, y cómo responde la sociedad a las coacciones del medio natural. Para determinar lo antes mencionado, se utiliza la fase de localización, y de igual manera la geografía intenta investigar las relaciones de causalidad entre el hombre y la naturaleza. Esto conllevó al debate del determinismo geográfico, el cual perduró el siglo pasado y principios del actual. Paul Delaplace demostró que no existía un determinismo absoluto y señaló también que cada medio ofrece una serie de posibilidades que podemos combinar de maneras distintas. Pero de igual manera conviene ver cuál es el margen de combinación otorgada al hombre frente a la naturaleza y cuáles son las posibles soluciones para interpretar el medio. La influencia del medio en el hombre. Esta puede ser por el clima y del complejo biológico que de él deriva. Un ejemplo es la adaptación de las poblaciones que viven en regiones de climas dificilísimos, helados, torridos, muy secos o muy húmedos. Un ejemplo de ello son las poblaciones del Ártico. Los esquimales tienen que habituarse a la larga noche invernal y soportar grandes fríos y vientos violentos, y tener una alimentación principalmente en proteínas y grasas. Otro ejemplo son los fueguinos, que vivían casi desnudos entre los fuertes vientos de la Tierra del Fuego. Está situada en la Antártida, isla del Atlántico Sur. Tienen una capa de grasa protectora y tienen un sistema digestivo adaptado para digerir un gran consumo de grasa. Sus alimentos son selectos y su capacidad de hibernación destacable. También tenemos el ejemplo de los aymaras, del altiplano peruano-boliviano, que viven a más de 3.800 metros de altitud, poseen un músculo cardíaco y una caja torácica desarrollada. Pero estas adaptaciones llevan a la pérdida de anticuerpos que permiten resistir a climas cálidos. De igual manera, el factor de adaptación puede traer ventajas, como en el caso de los Hmong, grupo minoritario que habitan en las regiones montañosas de Vietnam, los cuales están abrigados por el paludismo, a los cuales no les afecta gracias a la presencia de hemoglobina en su sangre, y el paludismo ataca a los recién llegados. De esta manera están protegidos por las invasiones de los vietnamitas y pueblos montañeses. De igual manera, al tema de la influencia del medio físico sobre el hombre se le puede aportar la abundancia de enfermedades específicas en el dominio tropical, como el paludismo, amibiosis variadas, filariosis, la fiebre amarilla, entre otras. Contribuyen a debilitar una parte de las poblaciones de las regiones tropicales. Pero esto no impide que ciertas regiones tropicales figuren entre las más pobladas y que hayan albergado brillantes civilizaciones caracterizadas por una sólida organización política y por vigorosas expresiones artísticas. El hombre y el medio modificado. Hay diferentes tipos de adaptaciones más o menos indirectas a determinadas coacciones del medio natural. También sabemos cuál puede ser la acción del hombre transformando y ordenando el medio bruto. Esto tiene consecuencia que sobre el hombre provoca el medio por él creado, tanto sobre su fisiología como sobre el comportamiento. Por ejemplo, tenemos la vida urbana. Es indiferente a las estaciones climáticas. Los locales en los que los habitantes de la ciudad pasan la mayor parte de su tiempo tienen calefacción en invierno y están climatizados en verano. Los alimentos cada vez están menos diferenciados por las producciones de cada estación. A lo largo de todo el año se come lo mismo, no importa si es invierno o si es verano. Luego está el estado de fatiga, causado por el ruido, la contaminación, la tensión de la vida y la ausencia de ejercicio físico.
Ahora vamos a hablar acerca del análisis de las relaciones entre el hombre y el medio. Es indispensable estudiar el papel complejo que representa el medio creado y segregado por las sociedades y los individuos que lo componen. Por ello, para numerosas colectividades, el entorno del hombre es cada vez menos natural. Sin embargo, la geografía no desprecia este estudio de las interacciones entre el hombre y su obra. Los geógrafos utilizan como instrumento las matemáticas, ya que puede ser indispensable para manejar importantes cantidades de datos, calcular múltiples correlaciones y combinar las interacciones, aunque a la mayoría de geógrafos les cuesta hacer uso de estas. Tengan muy buenos, siguiendo con la exposición, a mi persona le corresponde hablar sobre el espacio geográfico, que es un espacio percibir y sentido. En este caso podemos hablar de que el espacio geográfico es un espacio percibir y sentido por el hombre, tanto en sus funciones de su sistema de pensamiento como de una necesidad. A la percepción del espacio real, ya sea campo, aldea o ciudad, son elementos en el cual habita el ser humano. Y también hay lugares sagrados en el cual el ser humano pues tiene una percepción sobre ese espacio en el cual son las cuestiones sagradas, en el cual son en su mayoría los ríos, los lagos, las montañas y otros elementos en el que ellos le dan un significado a dicho espacio, en el cual, hablando sobre la perspectiva del espacio, podemos hablar de que cada grupo social o individuo tiene una perspectiva sobre el espacio que ocupa, donde una u otra forma les pertenece. En este sentido vamos a hablar sobre la investigación realizada sobre Theodora Kroeber titulada Ishin, en el cual los indios de Llana poseían también una percepción sobre este espacio, en el que ellos tenían un lugar para cazar, para pescar y para recolectar. Estos sentidos no se podían transgredir, tanto ya que cada uno tenía sus límites, en el cual realizaban sus actividades de necesidades. También en la época precolonial, donde los indios del Valle Andino, ellos también tenían un conocimiento acerca del espacio, en el cual tenían límites dentro de la colectividad que ellos habitaban. En este sentido, ellos también tenían un lugar en donde alrededor de los 2000 metros de altura, que era el valle donde se situaba, y alrededor de los 3400 metros era un lugar en donde ellos realizaban cultivos, donde eran cultivos templados, ejemplo el café, que era uno de ellos, y también donde pastaban sus animales domésticos. Alrededor de los 4000 metros, ellos también tenían pues utilidad en ese espacio, donde ellos también, estos espacios eran también separados por kilómetros, que en este sentido las necesidades que ellos tenían eran pues cubiertas por dicho espacio, y también era necesario para los estudios hacer un análisis de estos espacios, ya que era muy fructífero para los etnógrafos, para el geógrafo y también para el historiador, donde era importante conocer sobre el significado del espacio, ya que en este sentido podemos hablar de que ellos tenían una percepción del territorio y la distancia, ya que estas percepciones de los diferentes territorios y distancias eran ocupadas por los individuos, y que pues también dependía de la época, porque en cada época la velocidad del desplazamiento era la misma para todos. Cuando únicamente se circulaba a pie o a caballo, las distancias se expresaban en unidades de tiempo,
iguales, cualesquiera, para los individuos y para los diferentes países. En este sentido también podemos mencionar que las medidas del espacio eran las mismas para todos, pero las escalas de su utilización no eran las mismas. Para el campesino que vivía entre sus campos, su aldea, y el mercader veneciano que comerciaba con el oriente. En este sentido, en la actualidad también podemos hablar de que el espacio y la distancia son también expresados por tiempo, y de recorridos son también variados según los países y las categorías sociales. Para la mayoría de los campesinos en los llanos aluviales en Asia, donde cultivan el maíz, el arroz, estos lugares son pues también espacios en donde son espacios prácticamente, son terruños, en el cual ellos también le dan su significado y le dan una necesidad de ocupación, en el cual también para un notario de una aldea es más vasta, ya que esta situación tiene dos niveles, uno el local y otro el regional. Para comprender en este sentido una sociedad es precisa, conoce sobre los espacios en los cuales ellos mismos frecuentan, se involucran y se relacionan entre las sociedades y entre los mismos miembros, ya que son cuestiones racionadas y racionalizadas de los individuos, en el cual le dan un significado y le dan un uso de necesidad. De esta forma concluyo mi exposición. Como conclusiones tenemos que la influencia del medio en el hombre puede verse en la adaptación que éste tiene al clima y el complejo biológico que de él se deriva. También la geografía no desprecia el estudio de cómo el hombre modifica y transforma el medio, causando consecuencias para el mismo. Y por último, el espacio geográfico es percibido y sentido por el ser humano para satisfacer sus necesidades.